la grabación entonces y les voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Están viendo esto ustedes? Sí, se ve perfecto, Sí, profe. Pablo. Perfecto, Sí, bueno. El tema entonces es cojinete de rodadura. ¿Qué es un cojinete de rodadura? Un cojinete de rodadura, digamos, vulgarmente se la conoce como roulement, pero lo más notable es que el nombre deriva del francés, pero en realidad el nombre usual es rodamiento. Cuando hablamos de rodamientos, entonces estamos hablando de un tipo de cojinete. Hay dos tipos de cojinete, los de rodadura, con elementos rodantes, y los de fricción, donde el tema de la lubricación es fundamental. Bueno, nosotros vamos a ver los de rodadura, que son los llamados rodamientos. Entonces el rodamiento es un mecanismo que fundamentalmente me reduce el rozamiento, la fricción entre dos superficies que se mueven. En este caso, la forma de rodamiento exige que el movimiento sea un movimiento axial de un eje mediante elementos giratorios que hacen contacto teóricamente puntual o lineal con la otra superficie y me aseguran que su fricción es mínima. Hay un universo de rodamientos. Yo les estoy mostrando en esta foto algunos de ellos, pero en realidad esto es una fracción de la cantidad y la variedad de elementos rodantes que pueden ponerse dentro de un dispositivo mecánico, un mecanismo, para reducir la fricción entre superficies. Bueno, acá es donde establecemos la primera distinción, que es una distinción teórica, y ahora les voy a comentar entonces que esta distinción teórica es en algún punto subjetiva, ¿no? Primero hablemos de los cojinetes de fricción, que no es el tema de esta clase, pero quiero que los conozcan. Vulgarmente un cojinete de fricción se llama buje. Un buje entonces es un elemento que se pone entre dos superficies y me garantiza también un movimiento fluido. Entonces, el cojinete de fricción utiliza el lubricante como una película separadora, y ese lubricante puede llegar a ser de distintos tipos, puede ser líquido, puede también ser sólido, y también, asombrosamente, puede ser gaseoso. El aire puede ser un lubricante gaseoso para este tipo de cojinetes. Por lo general, el cojinete de fricción se diseña o se selecciona. ¿Por qué? Porque parte del cojinete de fricción, que es el muñón, que es parte de lo que ustedes dibujaron, que es donde va a ir la parte interior del cojinete de fricción, eso se diseña. La dimensión, y que tiene que tener tolerancias, ahí sí, dimensionales y geométricas muy precisas, se diseñan. Pero lo más usual es que la parte exterior, el casquillo, que suele tener ese nombre usualmente, sea una parte que se adquiere. Como la dimensión exterior en realidad es la más manejable y la interior es la más crítica, por lo general esa parte se selecciona, pero también se puede diseñar, ¿no? Pero lo usual es una combinación entre diseño y selección. A no ser que este cojinete tenga ya las dos partes precisamente fabricadas, bueno, directamente se adopta. Tiene una mayor superficie de fricción. ¿Por qué? Porque directamente las caras interiores y exteriores, según sea la parte interior o exterior de
ese buje, está permanentemente en contacto. Entonces, en este caso la lubricación es muy crítica. Si yo quiero reducir la fricción, tengo que garantizar que no se cumpla una condición que es muy crítica para el rozamiento, que es el contacto metal-metal, ¿no? Es el contacto de dos metales. ¿Por qué? Porque si bien en los cojinetes autolubricados, ¿no?, que por lo general se producen por un proceso sinterizado, las superficies están preparadas para tener ese tipo de contacto porque son autolubricantes, por lo general el contacto metal-metal empieza a producir fenómenos que van a aumentar la fricción, y esa fricción siempre se disipa en forma de calor. Y el calor nunca es deseable, a no ser que lo que busque uno es un efecto térmico, ¿no?, en ese mecanismo. Pero por lo general el calor se tiene que disipar rápidamente. También son más silenciosos. Como no hay elementos que ruedan y que se mueven, suelen ser más silenciosos. Ya le digo, todo esto son términos relativos, ¿eh? Y soportan, justamente porque tienen una película lubricante, soportan mayor juego entre eje y soporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber una distancia mayor entre el elemento que rueda y el elemento que está estacionario, que se llama huelgo, que por lo general puede llenarse de lubricante, y eso hace que el juego entre eje y soporte pueda llegar a ser mayor. Profe, una pregunta. Sí, ¿cómo no? Eh, Estos cojinetes de fricción son, por ejemplo, no sé, los metales de biela de un motor. Exacto. Ahí Ok, tenés un ejemplo típico, ¿no? sí. Los metales, los que por lo general, cuando uno funde el motor, se funden también ese tipo de metales, porque lo que vos ves ahí, que encima en el caso de un motor está dividido en dos el casquillo, no es un casquillo enterizo. Y ese casquillo, si vos te fijas bien, tiene una ranura en su interior que es justamente el canal de lubricación. ¿Mm? Entonces, eso se llama cojinete de fricción. ¿Mm? Y a veces el buje, por lo general, se le llama cuando es totalmente completo. ¿Mm? Cuando es, digamos, no es un casquillo, sino que es directamente un cilindro. Y el casquillo, por lo general, es el que se pone por una cuestión de montaje, se fabrica en partes que se unen y tienen en su interior un canal de lubricación. Eso va inundado de lubricante. Y es uno de los 4 tipos de lubricación que puede tener un cojinete de fricción. ¿Mm? Pero ya les digo, cojinete de fricción yo se los menciono como contraposición, no, ni siquiera como contraposición, sino que tienen por lo general otro ámbito de aplicación. Porque hay veces que sí, en muy pocos casos uno puede optar entre ponerle un cojinete de fricción o un cojinete de rodadura. En muy pocos casos. Por lo general, el rodamiento o cojinete de rodadura me permite a mí cosas que no me permite el cojinete de fricción y viceversa. Imagínense ustedes, puede haberlo, ¿no? Pero lo crítico que sería poner en lugar de ese casquillo que va dentro del motor, a la temperatura que trabaja el motor, con las condiciones de lubricación que trabaja el motor, ponerle un rodamiento, por ejemplo. ¿Mm? Sería Igual realmente... Sí, sí, en, escucho. en las motos de motocross, las dos tiempos usan cojinetes de rodadura para las bielas. Bueno, es Usan, interesante. Yo sí, ese dato no lo tenía. usan rodamientos aguja. Perfecto. Justamente los rodamientos aguja que me permiten absorber otro tipo de cargas. Ahora vamos a ver que la forma de ese rodamiento agujas está determinada por el tipo de carga que tiene que soportar y también, como seguramente es este motor de moto, por las dimensiones disponibles. El elemento rodante, en ese caso, un rodamiento agujas, es tan fino que me permite a mí insertarlo en una posición y en un lugar que no sería admisible por un rodamiento típico, un rodamiento a bolas. ¿Eh? Gracias por el aporte. Bien, los cojinetes de rodadura, entonces, por lo general se seleccionan, pocos se diseñan, y acá una pausa porque esto implicó un problema en un parcial que tomé la semana pasada.
donde, bueno, discutimos con mis estudiantes de ingeniería aeronáutica acerca del diseño o la selección de un rodamiento. Por lo general uno adopta un rodamiento. ¿Quién se va a poner a diseñar un rodamiento? Pero, a ver, ustedes más que nunca van a seleccionar un rodamiento. ¿Por qué? Porque por lo general por una cuestión de costos y disponibilidad, como hay un universo de rodamientos, uno termina adaptando la forma o la funcionalidad al rodamiento disponible. Pero ellos me discutían que en aeronáutica pasaba lo mismo. No, teóricamente, en el único ámbito donde también se diseñan los cojinetes de rodadura o rodamientos es en la industria espacial, en la industria aeronáutica, pues son muy específicos, ¿sí? Obviamente carísimos. En cambio, digamos, en la industria mecánica, como uno tiende a estandarizar algunas cuestiones y uno adopta un rodamiento, se selecciona. Pocos se diseñan, pero por otra parte también es admisible dentro del ámbito de la ingeniería mecánica diseñar un rodamiento. Obviamente que es un proceso un poco más complejo de lo que se podría llegar a explicar en una clase, ¿no? De hecho, yo no sé diseñar rodamientos. Sí cojinetes, no rodamientos, ¿no? Pero bueno, por ahí alguien que trabaja en SKF nos puede echar luz sobre esto. Por lo general permiten un par de arranque alto. Cuando yo necesito un par de arranque alto, uno opta por lo general por cojinete de rodadura. Vuelvo a decir, esto no es excluyente. El cojinete de rodadura, por su geometría y por el tipo de elemento rodante, permiten distintos tipos de cargas, axiales, radiales o combinación de axiales y radiales, que es la mayoría de los casos, ¿no? Uno nunca tiene un solo tipo de fuerza actuante. Permiten cierta desalineación axial, y cuando digo cierta desalineación axial estoy hablando de, digamos, fracciones de grados, a lo sumo 1 o 2 grados, no mucho más que eso, ¿sí? Uno no es que se permite una rótula, ¿no? Porque ya la cosa es otra. No es que yo tenga rodamientos que permitan un giro de, no sé, de 30 grados o una desalineación de 30 grados, pero cierta desalineación la pueden absorber. Y cuando digo predicen mejor los fallos, justamente como suelen ser más ruidosos que los cojinetes de fricción, por lo general el cojinete cuando falla, y van a ver las formas de falla de un cojinete de rodadura o rodamiento, avisa mediante un sonido, es el típico zumbido que emiten algunos rodamientos que ya están picados o están, digamos, a punto de fallar, por distintas causas que ahora vamos a analizar, predice mejor los fallos en ese sentido. Y además, por lo general, el cojinete de fricción, por una cuestión de montaje, se pretende, no es así, pero se pretende que tenga una vida útil superior al cojinete de rodadura. El cojinete de rodadura se prevé que va a durar una cantidad limitada de ciclos. Esto está dentro de lo que es el plan de mantenimiento, del cual también vamos a hablar un poco más adelante. ¿Cuáles son las propiedades de los materiales de los cojinetes de rodamiento que uno pretende para que el rodamiento, esa rodadura, se produzca en forma eficiente? Obviamente que tiene que ser elástico. Si lo que va a rodar se me deforma, y ya deja de rodar al menos como está previsto. Entonces tiene que tener un alto límite de elasticidad. Tiene que tener elevada resistencia a la fatiga. Ustedes van a estudiar en su carrera, y lo van a sentir muchísimo en muchas materias, el fenómeno de fatiga, que es un fenómeno que se produce cuando yo tengo cargas cíclicas aplicadas a lo largo del tiempo. Entonces, si yo tengo un material que me resiste esas cargas alternadas, es un material adecuado para ser usado como elemento rodante. Tiene que ser templable. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se le piden como característica a los rodamientos es que tengan una dureza extrema en su superficie, pero en su interior permitan cierta elasticidad. Eso se logra con un tratamiento térmico
Se logra de muchas formas, pero lo más usual es que se logre a través del temple, ¿sí? La tenacidad es la capacidad que tiene el material para absorber las cargas de impacto. Aunque un rodamiento no es deseable que sufra cargas de impacto, bueno, nada es deseable que sufra cargas de impacto, ¿no? Pero a veces son inevitables. En cierto tipo de mecanismos o motores, las cargas de impacto existen. Bueno, tiene que ser un material tenaz. Estabilidad dimensional. Eso tal vez es fundamental. Un cojinete de rodadura o rodamiento se aloja en determinado lugar del mecanismo con una serie de tolerancias geométricas y dimensionales que son muy pequeñas. Uno pretende que un rodamiento sea preciso y que trabaje en forma precisa. Entonces, esa estabilidad dimensional tiene que estar garantizada. No se me puede deformar el cojinete de rodadura porque subieron 10 o 20 grados la temperatura, porque cambió el número de revoluciones, porque ahora está sometido a otro tipo de esfuerzo. No, tiene que ser estable dimensionalmente. Y por supuesto lo deseable es que sea resistente a la corrección, al calor, porque hay aplicaciones que son muy exigentes en ese sentido. Bien, lo que vemos acá entonces es un cojinete típico de rodadura o rodamiento que está formado por una hilera de bolas rodantes encerradas en lo que se llama jaula. Entonces distinguimos dos partes fundamentales del rodamiento. La parte estacionaria, que puede ser la interior o exterior, y la parte externa, que puede ser la que gire o no. En este caso, lo que gira es la parte interna, es lo usual, ¿no? En el caso de ejes, donde yo tengo estacionaria la parte exterior del cojinete de rodadura y la parte interior es la que gira solidaria al eje, ¿no? Bueno, esa rodadura es la que me va a garantizar a mí la fricción. Esto ya es lo último que vamos a ver hoy por una cuestión de tiempo, pero que es importante que ustedes lo distingan en este tipo de rodamientos. Yo tengo que estas cotas que se ilustran acá son las que van a figurar por lo general como datos de catálogo y son las que me van a determinar la correcta elección del rodamiento que yo voy a utilizar. Entonces, por eso son tan relevantes, ¿no? Por supuesto que uno empezaría buscando un rodamiento, ¿cuál es el diámetro interior? Bueno, a ver, este rodamiento, ¿me va a entrar en este eje? Fenómeno. El diámetro exterior me va a asegurar el montaje, igual que el ancho. Y después, en su interior, lo que tenemos que ver es que hay una pista donde va alojada la bolilla. En este caso es un rodamiento a bolas, entonces el elemento rodante es una esfera, y esa pista, además, es una pista que está contenida en el anillo exterior y en el anillo interior. Pero cada uno de los elementos rodantes, en este caso, está separado del otro elemento rodante mediante un retén. Por lo general se llama jaula, ¿no? Ese retén me asegura que los elementos rodantes solamente van a hacer contacto entre el anillo interior y el anillo exterior. No van a hacer contacto entre sí. Esto tiene mucho significado por lo siguiente. Si los elementos rodantes, además de cumplir la función de rodadura, empiezan a cumplir otra función, que es el contacto entre ellos, seguramente me van a producir una disminución de la vida útil y por consiguiente van a perder efectividad. Entonces, cada elemento rodante reparte la carga que está soportando el rodamiento, pero a su vez me está garantizando que no hay contacto entre elementos rodantes y que no se van a producir fallas por ese contacto, porque simplemente no lo hay. Si se va a producir alguna falla, va a ser entre el anillo exterior o interior dentro de las pistas. Ese separador entonces tiene esa función. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla
Y la idea es la siguiente. Nosotros vamos a completar este tema de rodamientos la clase que viene, donde vamos a hablar de otras características, los distintos tipos de geometría, cómo se seleccionan, cuáles son los cálculos que hay que hacer para la selección de rodamiento. Vamos a hablar del montaje, del mantenimiento, del tipo de lubricación. Realmente rodamientos tendría que ser en ingeniería toda una materia. Y acá se mencionan por una cuestión de pertenencia a la materia en cuanto al diseño. Porque ustedes van a tener que adoptar rodamientos para hacer el trabajo práctico número 2, porque son elementos que es bueno abordarlos desde muchas perspectivas, pero seguramente hay una materia específica, es elementos de máquinas en ingeniería mecánica, donde ustedes van a ver detalles que acá simplemente se van a mencionar, que se van a evaluar, tal vez no en este primer parcial, pero en algún momento se van a evaluar, pero que son generalidades. Y sí se va a hacer hincapié en cuanto a la selección, en cuanto a que eso va a formar parte de algún diseño de máquina que tengan que presentar ustedes a fin de año. Bien, voy a dejar de grabar.